Eduardito parece no poder parar y ya mejorado de la alergia, ahora nos trae otro eslabón más de esa cadena de cagadas, torpezas, desprolijidades e incompetencias, siendo benévolos, del gobierno blanco que pasó. Contextualicemos. En 2023, el ministro de Defensa de entonces, Javier Monti Burns García, firmó la compra de 2 patrullas oceánicas por $80 millones. Breve nos muestra qué carajo firmó García y cómo. Estas patrulleras oceánicas son patrulleras rápidas, nos van a permitir tener más capacidad de control que nos permitiría patrullar lo que son las aguas oceánicas. Hoy en día, Uruguay no tiene la capacidad ni la autonomía suficiente para patrullar a buena velocidad nuestras aguas territoriales e incluso las aguas jurisdiccionales que nos pertenece ahí la actividad económicamente exclusiva para Uruguay. Para lo que tiene que ver búsqueda y rescate, se exigía que tuvieran plataformas para el aterrizaje de helicópteros para operar en alta mar y además que tenga un hangar donde guardar ese helicóptero. Y esto empieza un poco en el año 2021, cuando el presidente de la República, Lacalle Pou, hizo un primer llamado a precio internacional para comprar patrullas oceánicas. Allí ganó una compañía estatal china, China Shipbuilding Trade, que son constructores de barcos militares, que tienen experiencia en la construcción. 2 años después, en enero del 2023, el ministro Javier García declaró desierta la convocatoria, ya que consideró que era muy cara la oferta de los chinos. ¡No metas al señor Burns en esto! China en ese momento decía que nos podía construir las 2 patrulleras a $160 millones. Enero del 2023. En marzo, o sea, 2 meses después, China mandó una carta a Uruguay y al Ministerio de Defensa diciéndole, estamos dispuestos a negociar el precio. Incluso decían, el astillero chino, con experiencia, que lo podían bajar hasta $132 millones. Mandó una carta al embajador chino a el Ministerio de Defensa que podía renegociar. Uruguay nunca le contestó la carta, ni siquiera le contestó la misiva. Todo está saliendo muy bien. Incluso los chinos habían invitado a las autoridades uruguayas a visitar el astillero, pero nunca fue a Uruguay a visitar nadie. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Sin embargo, en ese mismo momento, mayo del 2023, casualidad, se produce la visita a Cardama del ex subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, junto con representantes de la Marina. Cardama es un pequeño astillero que está ubicado en Vigo, en España. En ese interín, el Ministerio de Defensa Nacional hace un segundo llamado, ya no igual que el primero era un primer llamado con 89 folios, había sido con seriedad, donde estaban detallados todas las características que tenía que tener el buque, la garantía, los requisitos, los factores de ponderación, los puntajes que se iban a obtener por cada ítem. Segundo llamado, era el pliego, teléfono o mensaje WhatsApp o carta de media carilla. ¿Me puedes cotizar 2 patrulleras oceánicas de $100 millones? Y ahí se presentan 5 oferentes y ahí el jefe de Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso, hace como un ranking de las 5 ofertas que se presentaron, ponderando por capacidad, puntaje técnico, etcétera, etcétera. Pone en primer lugar a Astillero Gondán, en segundo lugar a Cotecmar, tercer lugar a Kership, después estaba Hyundai y en último lugar Cardama. Esta ponderación interna la hace el jefe de Estado Mayor de la Armada, se la eleva a todos los contraalmirantes y ahí se elige a Cardama. Por eso es que este hombre presenta renuncia, cosa muy poco usual dentro de la estructura militar. Entendió que no se habían respetado sus informes técnicos y que se estaba eligiendo no lo que era mejor para la Armada Nacional ni para el país. Todo está saliendo muy bien. Y el 17 de julio, el ministro García anuncia en rueda de prensa que las 2 patrulleras iban a ser adquiridas a $92 millones al astillero español Cardama. Todo está saliendo muy bien. Si uno repasa el contrato, todas las cláusulas son favorables a quien debería construir el barco. Y cada cosa que Uruguay quiera modificar o no, se le agrega un precio y un valor. Smithers. Recién se establece alguna cláusula que beneficia a Uruguay, al final de todo, si eventualmente, dentro de 18 meses, cuando debería de ser la entrega de la primera de las patrulleras oceánicas, comienzan a existir retrasos. Mentira, falacias. Los estándares internacionales hablan de 5 años de garantía. Nosotros, Uruguay, el exministro Javier García, firmó un contrato en el cual la garantía por los barcos es de 12 meses. Mentira, falacias. La garantía es de 12 meses, como una licuadora. Cuando yo puse el ejemplo de licuadora, un marino me decía ayer, bueno, más o menos como nos vamos a sentir arriba de este barco si es que se llega a construir, ¿no? Mentira, falacia. Cardama no figura como proveedor en el catálogo de la industria de defensa española 2023-2024, publicado por el Ministerio de Defensa de España. ¿Qué significa esto? Que es una empresa totalmente desconocida en el ámbito nacional, español e internacional en la construcción naval vinculada a patrulleras oceánicas o plataformas de defensa militar. Nunca construyó un barco militar, que no tiene experiencia en la construcción de barcos militares. Tampoco ha construido Cardama en toda su historia buques de dimensiones similares a las que propone Uruguay. Lo que construyó fue únicamente una draga de más de 50 metros. Cardama no ha construido otro tipo de buques de alta complejidad, mucho menos vinculados al área de la defensa o de protección marítima. Los antecedentes que tiene son construcción de remolcadores o pesqueros sencillos. Smithers.
Cardama no ha participado nunca en la licitación de un patrullero oceánico para la propia Guardia Civil de España por falta de antecedentes justamente en la construcción de plataformas. Smithers. Cardama no ha construido un buque en 8 años. Al ser un astillero de pequeñas dimensiones, lo único que ha hecho han sido reparaciones de barcos o incluso terminaciones de algunas embarcaciones que habían sido construidas por otros. Smithers. Uruguay encargó 2 patrulleras. La primera tiene que estar pronta en 18 meses y la segunda, después de que se entrega la primera, 12 meses después. O sea que hay un momento en que tiene que estar construyendo en simultáneo los barcos. La infraestructura de Cardama no está preparada para afrontar una construcción en simultáneo de 2 buques de las dimensiones que pide Uruguay. Smithers. Cardama es un astillero a cielo abierto. ¿Cuál es la contraindicación? En las soldaduras para este tipo de construcción de barcos tiene que estar siempre a la misma temperatura. Por eso se precisa un astillero cerrado. Smithers. Cardama nunca gestionó un proyecto de construcción de costos similares, siendo la primera vez que tendrá a cargo una construcción de este valor. Y no tiene estructura para hacerlo. Smithers. 100 millones de dólares. Vamos a gastar en esto, ¿no? 100 millones de dólares. Smithers. Solo para refrescar la memoria, en 2020 García se gastó 22 millones de dólares en 2 aviones Hércules de 50 años. Uno estuvo 2 años en Portugal para cambiarle el motor y el otro se quedó varado en la Antártida primero y después en Chile. Encima, cuando quisieron usar uno para traer una desalinizadora, no entraba. Los negocios de Monti son un asco. El Ministerio de Defensa actual resuelve revisar este contrato. Por un lado, todo el proceso, si el negocio no tuvo desvíos o tuvo desvíos, y por el otro lado, es que en las últimas horas se produjo un pago de otros 8 millones de dólares a este astillero que no fue autorizado por las actuales autoridades. El giro de los últimos 8 millones de dólares, la firma estuvo a cargo del contraalmirante Miguel de Sousa, que es director general de Recursos Financieros de la Armada. Únicamente estaba cumpliendo órdenes. Hay que ver quién dio la orden de pagar estos 8 millones de dólares, porque el Ministerio de Defensa actual decía no sigamos adelante este proceso hasta tener más claras las cuestiones del contrato y si efectivamente se va a poder cumplir o no con este negocio. Sin embargo, se pagaron esos 8 millones de dólares, ¿no? Y la gran incógnita queda en si habrá barcos o no habrá barcos dentro de 18 meses. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. Si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video. Y a los que ya están colaborando desde esta plataforma, nuestro más profundo agradecimiento.